Colombia es sin duda alguna uno de los países de Latinoamérica que más historia tiene, tanto hermosa y divertida como sombría, desde casos tan horripilantes como masacres, tragedias o desastres naturales que ocurrieron en los pueblos colombianos que han dejado una marca en la historia del país, hasta nimiedades que trascendieron los medios de comunicación, recordando, por ejemplo, el llegar a ser multado por comer una empanada en la calle. Realmente en este país, ¿qué no ha pasado a lo largo del tiempo? Algo curioso de este último es todo el sinfín de material perdido de la historia patria olvidada. Registros históricos siendo nulos o con poca información. Por lo tanto, en este video hablaremos de esta gran diversidad de casos de Lost Media colombiana. Algunos podrían ser considerados tiernos, incluso hilarantes, llegando al nivel de lo absurdo, hasta otros que pueden dejarte reflexionando con la historia del país. Hola, soy Aleatory y en este video estaremos indagando en la Lost Media colombiana, la cual sea muy poco conocida por la gente. Sin más que esperar, comencemos. Iniciaré esta sección con una pregunta. ¿Has llegado a escuchar alguna vez un fragmento de estas canciones? ¿Qué es la música parrandera campesina y cómo se relaciona con la Lost Media? Primero que nada, necesitaremos mucho contexto para entender el caso que les hablaré en este puesto. Este género musical tiene su inicio y auge en la región campesina antioqueña, destacando los inicios del siglo XX. Verán, Medellín, la capital de Antioquia, se ha destacado siempre por ser una de las ciudades más desarrolladas en el país. No por nada es la única que cuenta con metro. Sí, antes que la propia Bogotá. Medellín, a inicios del siglo pasado, era considerada como el mayor centro industrial del país de aquellas épocas, haciendo que varios campesinos hagan éxodos masivos a esta ciudad, sea por trabajo, escapando de la violencia provocada, ya sea por grupos al margen de la ley o la guerra bipartista entre liberales y conservadores. Obviamente, la llegada de tanta gente y el avance tanto industrial como cultural hace que varias industrias sean muy impulsadas, entre ellas el sector musical, al nivel de que varios artistas se dieron a conocer a la par, haciendo que surja ese particular género musical, siendo inspirados en ritmos principalmente de la música de la región andina y sonidos de la costa caribe colombiana. Las letras de estos compositores reflejan el pensamiento y costumbres montañeras del campesino, sean cosas como la situación socioeconómica, las vivencias del día a día a la hora de jornalear o incluso los mitos y leyendas que se cuentan entre fincas y haciendas, chocando con el nuevo paisaje urbano al cual fueron desplazados, a la par que se llega a tener tintes humorísticos o muy directos con el cual el campesino de a pie pudiera identificarse. Su impacto es tal que estas canciones se suelen escuchar por toda Colombia en épocas navideñas, siendo de por sí un símbolo. Ejemplos hay muchos. Joaquín Bedoya con canciones como Aguardiente pa'l chofer, Guillermo Trago con El ron de Vinola, Geraldo Montoya con su trilogía de El Arruinado y el caso que nos incumbe hoy, Octavio Mesa y toda su discografía. Octavio Mesa fue uno de los mayores exponentes de este género de huasca. Su historia se remonta desde su nacimiento en 1933, un 4 de agosto, en el barrio Manrique de Medellín, según relato propio, aunque otras fuentes indican que nació en Santa Rosa de Osos de Antioquia. Se comenta que él, desde su infancia, tuvo una pasión hacia la música, participando en varias actividades didácticas en su escuela relacionado a todo lo musical. A los 16 años, después de un desamor típico de adolescencia, Octavio saca su primer sencillo en 1948 con el título Mi Rival. De ahí en adelante, en el año 1953,
Él fue a la disquera independiente Codiscos a grabar sus primeros sencillos de una forma más profesional. Solo para darles una idea, ¿quiénes fueron Codiscos en esa época? Ellos eran los que traían los vinilos a Colombia de grandes exponentes de la música del siglo pasado como Jackie Gilson o Frank Sinatra. Octavio perteneció a varios dúos junto a artistas como Jesús Bolívar o Amanda Quintero, mediante el sello de discos en el formato de vinilo de 78 RMP, Seida, propio de Codiscos. Sí, estamos pensando lo mismo. Nintendo copió el logo de Zelda a una empresa de música colombiana, pero bueno, detalles aparte. Ya años después, en 1973, sale su primer gran éxito, el álbum Los Relajos del Arriero, basándose en sus experiencias en trabajos previos de campo, como cultivo de café o arriando animales. Sus versos y letras que compuso se volvieron un himno del campesino colombiano, ya dando un contexto suficiente de la vida y obra de este señor que se nos fue ya hace 17 años pagando arriendo. ¿Dónde está la media de este señor tan berriondo? Una de las cosas que más se dice sobre su música es que compuso aproximadamente 2600 canciones. La cuestión es que ¿dónde están esas 2600 canciones? Verán, la historia de Octavio Mesa está llena de chismes y mitos urbanos puestos por la gente, sea para engrandecer su leyenda o la clásica de me lo dijo un conocido. ¿Se acuerdan cuando mencioné previamente que el inicio de la carrera de Octavio Mesa de manera profesional fue en el inicio de los 50? Resulta que no se tiene registro alguno de los temas que compuso durante toda esa década. De por sí no se sabe prácticamente nada de su primera canción, más allá del título de esta última. Además del hecho de que la primera canción con registro de Octavio Mesa oficial es Ave Peregrina en 1964 y en ese entonces hacía parte de un dueto con Bolívar. Es que pillen el detalle. Durante toda la investigación de este caso me pude contactar con un coleccionista de música campesina antioqueña y me llegó a explicar varias cosas. Citando lo que él dijo, otro punto a destacar de lo que me fue explicado es que mucha de la discografía de Octavio Mesa, él fue súper disperso, en el sentido que llegó a grabar con varios sellos discográficos que lamentablemente se perdieron en el tiempo o ya hayan desaparecido, muchos sin dejar rastro alguno, aunque sus mayores éxitos fueran en Codiscos. El hecho de que varias disqueras hayan desaparecido en el transcurso del siglo pasado podría explicar el por qué no se tiene registro de la música que grabó en los años 50, a pesar de que haya grabado en el 53 con Codiscos y su primer registro sea en el 64, o que la propia primera canción de Octavio Mesa no se haya guardado, siendo un lost media total. Para que se hagan una idea, comparado a otros artistas de su mismo género como Joaquín Bedoya, el cual es fácil de estimar la cantidad de canciones que hizo, debido a que la gran mayoría de sus sencillos los hizo en un solo sello, el cual fue Discos Victoria, siendo esa cantidad en específico un 80%. Así que con lo que se tiene registrado de Joaquín Bedoya, sabemos que él posiblemente hizo aproximadamente 600 canciones gracias al dato anterior. Pero con Octavio es prácticamente indescifrable por la variedad de disqueras que abarcó, como lo fueron Pirata Records, Antioqueña Discos, Discos Colombia, entre varios otros, apenas teniendo preservados pocos ejemplares más allá de los que fueron guardados. Específicamente con el coleccionista que hablé, confirma que tiene un total cercano de 250 canciones. En el mejor de los casos, él contaría con la mitad de su discografía. Sin contar que, añadiendo más contexto histórico en el siglo pasado, aunque suene disparatado, tocaba pagar para que la música fuera siquiera resguardada para la posteridad o que fuera tocada en la radio. ¿Cómo sé esto?
Verán, viajé 418 kilómetros para averiguar todo lo que envuelve a Octavio y en mi camino encontrar cosas más interesantes. Por ejemplo, tuve discos de 1920 en mis manos y aprender mucho de la música e historia paisa. En esas pude entrevistar a un historiador relacionado con este tema y él llegó a explicarme esto relacionado a mi búsqueda y que resuelve la duda del por qué este tipo de música se reservó tan paupérrimamente en su época. Entonces, ¿de dónde sale el rumor de que él hizo más de 2600 o 2800 canciones? Se puede suponer que sale de una entrevista que se tuvo con el propio Octavio Mesa, donde declaró que según él hizo más de 3000 canciones. Además de que por los rumores en su leyenda, dependiendo de quién lo cuente, pueden ser más o menos canciones, naciendo también entre sus conocidos o fanáticos de su música que este rumor se haya esparcido. Aunque sabiendo cómo el lenguaje campesino funciona, no es raro escuchar hipérboles de parte de este sector de la población dentro de su lenguaje jocoso. Así que, en conclusión, no se puede dar una conclusión debida a este caso, debido a que pues lamentablemente no se puede opinar algo de lo que no se esté debidamente informado, pero sí puede llevar a varias hipótesis y deducciones en base a lo investigado. La primera es que Octavio Mesa no hizo más de 1000 canciones. La segunda, que aproximadamente la mitad de su discografía está lamentablemente perdida por todo el contexto histórico que ya se dio, aunque es innegable su legado histórico, además de lo que significó para la región paisa y el país cafetero. Un símbolo que hizo que todos en algún momento quisiéramos expresar que la vida que tenemos vale una puta mierda. A la hora de pensar en la historia de Colombia en temas de literatura y cultura, es inevitable pensar en el libro de María, de Jorge Isaacs, publicado en 1837. Este libro es recordado por ser una obra colombiana que impactó a la sociedad de dicha época. Y, ¿para qué mentirnos? Todos recuerdan ese libro por darnos el mayor desarrollo de personaje en octavo grado de secundaria, o por la trama incestuosa. Verán, yo casi nulo conocimiento tengo sobre este libro, a pesar de que en el colegio tuve que leerlo para la materia que se supone que debe inculcar la lectura a la juventud, pero hace todo lo contrario, de una manera tan bizarra. Así es, me refiero a plan lector. Like si también te gusta leer un libro, casi madrugada después de dormir un culo en la noche anterior porque la constante ansiedad que genera el sistema educativo colombiano. Sí, ¿cómo se nota que tengo PTSD por culpa del colegio? Que me desvío. ¿Qué caso de Lost Media vamos a tocar referente a este libro que tanto amor le tengo? Por más irónico que suene, según he escuchado, este libro tiene realmente una buena historia. Hey, no por nada aún se habla de él a día de hoy, el cual tuvo 3 adaptaciones cinematográficas, una en 1972, una en 2010 y la que nos conviene el día de hoy, la de 1922. ¿Por qué? Se preguntarán. Se la resumo rápido. María es la primera película colombiana según varias personas y a pesar de esto está perdida. Pero para entender el por qué está perdida hay que volvernos más de 2 siglos atrás. Vayamos a 1897. La historia del cine colombiano es algo curioso. El cinematógrafo, un aparato antiguo con el cual se mostraban las películas, llegó a Colombia gracias al francés Gabriel Veiré y es distribuido mediante, como no, el río Magdalena o el clásico lomo de mula. La primera proyección del séptimo arte en lo que consideramos hoy como Colombia, excluyendo a Panamá, fue en Bucaramanga en un 14 de abril del año 1897. Y de ahí en adelante, tras la fascinación del público general al cine, pensarías, entonces de ahí salieron las primeras películas colombianas, ¿verdad? Verán, pues lamentablemente a la par de la llegada del cine a Colombia se desató uno de los conflictos armados más importantes de la historia del país, la Guerra de los 1000 días. Tras ese devastador evento del cual ningún colombiano se ha recuperado a día de hoy,
Sí, aún me duele haber perdido Panamá, aunque ni viví esa época. Mucho tiempo después, en los años 20, gracias a varias personas y especialmente a uno de los fundadores de la Cámara de Comercio de Cali, Donato Di D'Amico, se plantea la posibilidad de genuinamente hacer cine en Colombia y no solo traer producciones del exterior. No fue fácil hacer esas primeras producciones, aunque ya existían cortos creados en Colombia que de por sí se proyectaban antes de que las películas iniciaran. En estos cortometrajes se mostraban cosas como procesiones, actos religiosos o noticieros callejeros. Así que en esa época, antes de ver, qué sé yo, un tráiler de la siguiente película multiversal con fanservice de Marvel, escrita por ChatGPT, se veía varios eventos culturales. En este punto les mentí con algo. Realmente la considerada primera película colombiana no es María. Fue El drama del 15 de octubre que salió en 1915, producida por los propios hermanos Di Domenico, una película que narraba y recreaba el asesinato del político Rafael Uribe Uribe, que dependiendo de la posición política que tenga un colombiano, amará u odiará a ese sujeto. El punto es que todo lo que ocurrió en esa película fue tan pero tan desastroso que todas sus copias se llegaron a destruir apenas conservándose 5 minutos del filme. Desconociéndose su duración real por temas como el usar fotos del cuerpo real de Uribe o darle chamba a los asesinos de él para su participación en esta cinta. Es como si el que intentó matar a Trump hubiera salido en una película biográfica de este último, pero bueno, detalles aparte. Con todos estos tropiezos detrás y el contexto necesario, en el año 1921, un sacerdote, sí, un sacerdote propone hacer una película sobre el libro de la María. El señor se llamaba Antonio José Posada y es recordado como uno de los mayores impulsores del cine, especialmente en el Valle del Cauca. Él propone a los españoles Alfredo del Diestro y Máximo Calvo, los cuales miran con entusiasmo este proyecto. La película fue grabada en el Valle del Cauca y curiosamente un dentista jamaicano junto a una sociedad vallecaucana fundaron la Valley Film Company, la cual subsidió una buena parte de esta película. Aunque tristemente no se sabe casi nada de cómo ocurrieron las grabaciones de esta película o detalles llamativos del set, al menos se tienen 85 fotos de este último y de cómo fueron las grabaciones. Lo que sí se sabe es que esta peli duraba 3 horas aproximadamente, que se partían en dos funciones como si fuera un teatro, con un rollo de más de 4.000 metros y que fue estrenada en diciembre de 1923, siendo todo un éxito y siendo alabada universalmente, a diferencia de lo que pasó con el drama del 15 de octubre, que sus cintas fueron destruidas. En el caso de María, estas también fueron destruidas, pero por otros motivos que tienen que ver más con temas de derechos de autor, que les comentaré más adelante. Ups, perdón por el spoiler. Por la propia naturaleza antigua de María, no se tiene mucho registro de esta película, y más si contamos que no tenemos mucha información sobre algunos actores más allá de su nombre y el papel que ejercieron en la peli, destacando ciertos datos curiosos como algunas nacionalidades de actores y productores que no eran colombianos o siquiera de Sudamérica. De por sí, la investigación y misticismo por esta película es tanto que incluso hay un cortometraje narrando y entrevistando a la protagonista de esta película, Estela López Pomareda, que actuó como María en la peli, donde da curiosa información, por ejemplo, el hecho de que ella era jamaiquina y no dominaba bien el español, pero fue escogida como protagonista por el cómo no se encontró en primera instancia a alguien que actuara como la protagonista del libro, y a pesar de que no dominara bien el español, por la naturaleza silente de la película, no hubo mayor problema a la hora de grabar sus escenas. Esta película fue tan exitosa que fue transmitida a otros cines de esta región del continente, dando paso a que más películas se hicieran en Colombia. Tristemente el tiempo no ha sido bueno con esta peli. Apenas se conservan 25 segundos de esta última. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué desapareció esta película del imaginario colectivo y de la historia como si nada?
Se la resumo fácil. Problemas de derechos de autor. Si bien esta película fue taquillera, hubo un hecho que no se puede ignorar. A pesar de adaptar el libro, los productores de esta cinta no tenían los derechos cinematográficos de este último. La familia Jorge Isaacs, el tipo que escribió el libro, llegó a reclamar esto. Incluso dicen las malas lenguas que cuando el filme se presentaba en algún teatro, la familia iba a embargar la cinta. Es algo complejo, pero básicamente la película no tuvo inicialmente problemas de derechos de autor porque registraron dicho filme como su propiedad y un ministerio aprobó eso sin problemas. O sea, sí tenían los derechos fílmicos, pero no el libro. El copyright funcionaba muy diferente antes. Todo siguió normal. Incluso esta pelea por los derechos les dio publicidad indirecta a la peli. Algo como lo que pasa con los derechos de la marca de Spider-Man entre Disney y Sony. Hasta que a finales de 1924, la familia de Jorge Isaac y los productores firmaron en una notaría una escritura pública haciendo que los productores les pagaran 15,000 pesos de la época a la familia de Isaac. Ajustando inflación más de 100 años después, daría un total de unos 60 millones de pesos colombianos a la fecha de grabación de este video. Después de todo este pleito, los socios fundadores de la Valley Film Company decidieron que cuando la película no se fuera a exhibir más, destruyeran todas las copias de esta última. Una decisión estúpida, lo sé, pero básicamente, si el filme no iba a tener más explotación comercial, ¿para qué guardar una de las piezas históricas más importantes de la historia del país? Mi imperio romano, para ser honestos, se habían hecho 12 copias de la cinta, 3 para el país y 9 para el mercado internacional, específicamente Ecuador, Chile y Perú. Se rumora que de las piezas colombianas aún sobrevivía una. La tenía Máximo Calvo bajo su cama, pero tras su muerte, cuando falleció, su yerno la quemó porque le fastidiaba el olor. Marica, entonces si le fastidiaba, no sé, mejor se la hubiera dado a algún ministerio de conservación o algo. Yerno triple hijo de puta. Esta cinta y todo lo que pasó con ella es como si la tierra se la hubiera tragado de repente, como si el destino no quería que el futuro viera lo que fue retratado en el pasado. Como se dijo previamente, hubo un documental en el 86, En búsqueda de la María, que habla sobre la pérdida de esta película y el cómo se conservan esos 25 segundos. Se llega a mostrar un clip de esto último y llegué a encontrar otros clips a color de esta película, el cual les mostraré a continuación. Este documental dura 16 minutos, pero no pude encontrar ninguna versión en digital, aunque es constantemente mostrado en festivales y en la Cinemateca de Bogotá, a la cual agradezco por aportarme con información para este video. Así que no es Lost Media como la película original de la década de los 20. Incluso se sabe que este corto estuvo hace algún tiempo en Movie. Sí, esa plataforma para cinéfilos mamadores como yo que le ponen 5 estrellas a Venom 3. Es cine. Como conclusiones podemos sacar que la película fue un éxito a pesar de sus problemas de producción y copyright. Todo lo relacionado a ella parece haber desaparecido por obra y gracia del destino. Y posiblemente las copias internacionales de esta cinta se hayan sido destruidas también. Y nunca, pero nunca confíen en sus yernos. Los zoológicos colombianos son extrañamente particulares. Todo tipo de animales han pasado por las remotas tierras de este bizarro país. Especies extrañas como los casuarios, alces de David, rinocerontes, canguros o prácticamente todos los zoológicos teniendo al menos un hipopótamo por las bendiciones que dejó Pablo Escobar. Toda esta fauna está ampliamente documentada y animales icónicos de estos zoológicos han perdurado en el imaginario colectivo del colombiano de a pie, sean los elefantes del circo Hermanos Gasca, que de hecho en mi infancia me subí a uno de ellos cuando aún era legal, los socarros del Bioparque de Villavicencio, oyendo a tiempos anteriores,
el manatí del zoológico de Barranquilla, la elefanta asiática del zoológico de Medellín o el triste caso del león que daba abrazos en la reserva de Villa Lorena. Ay, imagina trasladar a un animal que realmente él no lo necesitaba, con la falsa promesa de mejorarlo para al final hacerlo morir de depresión por no estar con su cuidadora. ¡Ujum! ¡Que me desvío! O en el caso que hablaré en este video, los dos ligres que han habitado en la historia colombiana. ¿Qué es un ligre? Como su nombre lo indica, es la cruza entre un león y un tigre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Lost Media colombiana? Verán, este caso de Lost Media es uno que prácticamente no se ha documentado nada porque a nadie le ha importado. Resulta que no tenemos imágenes de ninguno de los dos ligres que han existido en Colombia. Es algo curioso. Esto debido a que si algo es característico de los zoológicos colombianos es que ellos son especialistas en cómo describir cómo llega una especie a cierto recinto. Por ejemplo, tenemos registros de la primera llegada de elefantes a Colombia en el zoológico Matecaña, que fue por parte de una donación del zoológico de Guadalajara a Colombia. La osa pardo del zoológico Santa Cruz se sabe que llegó rescatada de maltrato animal por parte de un circo, o básicamente una buena parte de animales exóticos no autóctonos en Colombia son rescatados de tráfico ilegal o procedentes de la antigua hacienda Nápoles, cuando pertenecía a Pablo Escobar o de algún circo. Pero estos ligres no sabemos nada de ellos. No sabemos de dónde provinieron, no sabemos siquiera su género, se desconoce su edad, incluso no se tiene la más mínima idea de cuándo nacieron y cuándo murieron. Lo que tenemos con certeza es que estos animales vivieron en los zoológicos de Santa Cruz, ubicados en San Antonio de Tequendama, muy cercano a la capital colombiana, y el otro ligre se encontraba en el antiguo zoológico Matecaña de Pereira. Solo tenemos idea de dos datos que confirman la existencia de ellos. El primero es porque el de Pereira salió en los periódicos por matar a una veterinaria, que fue reconocida por justamente rescatar a un león del maltrato animal. Además que este ligre sale registrado en la Wikipedia del zoológico Matecaña. Aunque el ligre mostrado como ejemplo en la Wikipedia es en realidad de un zoológico ruso. Así que esta imagen que ha circulado por tanto tiempo diciendo que es el ligre del zoológico Matecaña es totalmente falso. Lo que sí se tiene información es que en un video antiguo sobre el zoológico Matecaña, en el cual en un momento sale nuestro amigo ligre en una forma de taxidermia. Esto es lo más cercano que tendremos a una imagen real de cómo lucían estos curiosos animales en su versión más agropecuaria a.k.a. colombiana. El link de la fuente estará en la descripción. En este caso no nos sirven páginas como Wayback Machine para averiguar sobre él, debido a que en la versión más antigua de la página del zoológico de Pereira no se hace mención alguna del animal, además de que lo único que sabemos de este ligre, como ya se mencionó previamente, es sobre el reportaje de la muerte de su cuidadora, que fue en 1994, y esta página es de los inicios de los 2000, así que podemos asumir que el ligre murió entre finales de los 90 o muy inicios de los 2000. Contrario al caso del zoológico Santa Cruz, ahí se sabe la existencia del ligre de este sitio gracias a que si has estado en un recorrido presencial allá, los cuidadores suelen comentar este hecho. Además que usando la Wayback Machine, entrando a la página del zoológico, yendo específicamente al área ubicada en el año 2004, puedes ver registros de que este animal habitó en el zoológico. Agregando, en la página podemos revisar que desde enero de 2007 hay unas fichas técnicas accesibles para ver qué animales tenían y hasta diciembre de 2008 el ligre salía como una constante en dicha web y salía su ficha técnica.
Pero de 2009 en adelante no se supo más de este animal y tampoco salía en la parte donde se muestra la colección de mamíferos, por lo que puedo suponer que en este año lamentablemente falleció. Solo se tiene una imagen del ligre en muy baja resolución que pude rescatar de la página usando Wayback Machine. También gracias a esta página sabemos otras cosas, como que según este ligre supuestamente nació en un zoológico, pero al parecer esta descripción mostrada en pantalla aplica más a una generalidad que al caso propio de este animal en particular. Sin contar de lo que ya fue mencionado previamente, contamos con mis recuerdos. Recuerdo vagamente sobre un familiar que comentó mucho sobre el ligre de Santa Cruz, que de hecho este está al lado de la jaula de los leones. Eran prácticamente vecinos. También según el esqueleto del ligre se exhibe en el museo, que está dentro del propio zoológico, pero al parecer pertenecen a un león que murió en el año 2010. Incluso me llegué a plantear ir directamente al zoológico para preguntar sobre el ligre, pero todo este presupuesto se fue directamente a otros temas tocados en el video, cosa que no pasaría si se hicieran miembros del canal. Además que pues este video no está monetizado, así que si quieres apoyar económicamente a que siga haciendo este tipo de videos, tu aporte sería de gran ayuda. Además que realmente tampoco les escribí o redacté un correo al zoológico. Digo, de por sí el staff de dicho zoológico Santa Cruz de estar muy ocupado con otras áreas para que llegue un X a preguntar sobre un animal que murió hace mucho tiempo. A diferencia de otros casos vistos acá, que por ejemplo con Octavio Mesa, el historiador que entrevisté, literalmente su profesión es sobre la preservación y divulgación de este tipo de material perdido. Como conclusión a este caso, podemos llegar que, primero, a pesar de la paupérrima información, sí existieron 2 ligres en Colombia y que uno mató a su cuidador. Segundo, apenas hay una foto del ligre de Santa Cruz en vida. El de Pereira solo se tiene su taxidermia y desconozco si se conserva aún en Ucumarí, el sucesor del zoológico Matecaño. Y tercero, estos animales posiblemente llegaron rescatados de algún circo o se criaron dentro de los propios zoológicos.